Saludamos ya en primer lugar a Jaume Puig, director general de GVC Gaesco. Hola, señor Puig, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy bien y muchas gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí, Fernando. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, empecemos, si le parece, por lo último. Estamos muy pendientes, programación especial aquí en Negocios Televisión también. Elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Parece que Biden va a ganar sin ganar o que los republicanos van a cosechar un sonoro fracaso, viendo que las expectativas, por ejemplo, les daban prácticamente la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Sí, lo cual era curioso porque ya sabéis que los resultados electorales suelen estar muy correlacionados con la situación económica. Y hoy la situación económica en Estados Unidos es muy buena. Tienen la tasa de paro en el 3,5%, la mínima que han tenido nunca. Hoy, cuando una persona en Estados Unidos se queda sin trabajo, en el mismo momento que se queda sin trabajo, se publican 1,9, o sea, casi 2 empleos, ¿no? Con lo cual la situación económica es muy buena para ellos y en esas situaciones de situación económica los cambiazos, los surpasos siempre son distintos. Aunque yo, si lo tengo que trasladar a los mercados, la verdad, aparte de, a ver, podemos discutir los efectos en sectores puntuales como petroleros, salud o defensa, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que lo más importante es intentar ver quién va a ser el presidenciable en el próximo, digamos, las próximas elecciones, ¿no? Todo lo de Trump o el de Florida, etcétera, etcétera. Yo creo que va a pesar más esto que no el corto plazo de las elecciones. Pero ya os digo, no me sorprende que los que están gobernando en el momento de económicamente eufóricos salgan mejor de lo que digamos, las encuestas daban, ¿no? Las expectativas han fallado y llevamos ya una colección de errores bastante importante en lo que llevamos este año. Mañana se publica el dato de inflación en Estados Unidos. Parece que el consenso del mercado se ha quedado con la copla de que se va a quedar en el 8%, o sea que la reducción va a ser muy tenue. Hay quien cree que eso abrirá las expectativas para que la Reserva Federal levante el pie del acelerador, pero hay otros que en cambio piensan que no, que ese 8% todavía queda lejos, ¿no? Lejísimos de la zona de confort de la Reserva Federal y que la siguiente subida volverá a ser de 75 puntos básicos. Sí, bueno, vamos a ver. Lo realmente importante aquí es que la tasa de inflación máxima en Estados Unidos y en otros sitios, en Canadá, en España también, ya es de junio, ¿de acuerdo? O sea, en junio superó el 9%, creo que era un 9,1, 9,2% en Estados Unidos y desde entonces ha ido bajando, ¿no? Entonces, ahora lo más relevante es que, pues si la última fue el 8,2, que esta sea por debajo. Es menos relevante que sea un 7,9 o un 8. El tema es que se vaya viendo el descenso, ¿de acuerdo? Porque al final la expectativa para este año es que se haga el pico de inflación este año, que veamos descensos moderados de la inflación y sobre todo para ver ya en el primer semestre del año que viene, por el efecto base, entre otros, ¿no? Ver los efectos ya de unas caídas más pronunciadas, ¿no? Cualquier descenso en décimas, el mercado lo va a ver bien visto. Y respecto a la subida, lo que no están cambiando son las expectativas de inflación, digamos, para los 5 años siguientes, ¿no? Que son bajas, están alrededor del 3%, depende del país, ¿no? En Estados Unidos aún son más bajas, de un 2,5%, o sea, fijaros que la media en 5 años baja viniendo de donde venimos del 8 actual, ¿no? Entonces, al final, si no cambian las expectativas de inflación y el mercado sigue manteniendo la tesitura de que Estados Unidos va a seguir subiendo tipos, que de momento va a superar el objetivo de los tipos al 3,5%, se va a situar en un entorno alrededor de un 5, etcétera, etcétera. Pero para volver al 3,5%, que esto es lo que está diciendo digamos, la FED, si la perspectiva es volver al 3,5%, que esto es compatible con una inflación del 3 y unos tipos reales del 0,5%, y esto es compatible históricamente con un gran crecimiento económico y un gran comportamiento de las bolsas, o sea, las bolsas no necesitan una inflación al 2 para hacerlo bien, históricamente con un 3 ya se comportan muy bien y las economías también, ¿no? Entonces, al final, mientras no se pierda ese tema, es decir, que los tipos se van a quedar en el 3,5 después de una subida, ya está. El tema sería, esperamos el pico de tipos en general en todo el mundo para el año que viene, en Estados Unidos más en la primera trimestre y en la zona euro más hacia finales, hacia el tercer trimestre o así. Entonces, al final, fijaros que en las comparecencias de la FED ahora la gran pregunta es el terminal rate, es decir, vale, sabemos que vais a subir, sabemos que vais a volver a bajar al 3,5, pero en esta subida, ¿dónde os vais a quedar? ¿En el 4,5, en el 5 o en el 5,5? ¿No? Si la inflación sigue bajando, ellos al final pues no van a tener un aliciente para subir tanto. Es posible que la próxima subida sea de un 0,5. Ahora, si vamos al caso americano,
lo más importante y de lejos, en el caso americano, de cara a la inflación, es el mercado inmobiliario. Esto es el kit de la cuestión. Más importante de la subida de los tipos de interés o los oficiales, que estos ya están subiendo, impacta más la subida de los tipos de interés, por ejemplo, de las hipotecas a 30 años. ¿Por qué? Estaban en el 3% y en Estados Unidos ahora ya están alrededor del 7,3%. ¿Por qué impacta? Porque el hecho es importante es que la subida de tipos de las hipotecas haya sido rápida. ¿Por qué? Mientras iban subiendo, pero no alcanzaban lo que la gente pensaba un tope, que ahora con el 7,3 ya estaríamos ahí en ese tope, entonces hay una intencionalidad de rápidamente ir a comprar inmuebles para justificar una hipoteca pues todavía barata, cuando estaba en el 4, cuando estaba en el 5, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto aumentaba las compras inmobiliarias. Una vez el tipo de coste inmobiliario ya ha llegado al tope, esa compra que se hace para poder, digamos, beneficiarse de un tipo hipotecario a un barato, deja de hacerse, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante que dejen de hacerse y que bajen las compraventas de inmuebles? ¿Y por qué es importante y luego incluso que baje el precio de los inmuebles más adelante? Pues hay un tema que es tremendo, ¿eh? Que es que el inmueble es el mayor componente del IPC. El inmueble directamente en Estados Unidos pesa un 32%, lo que ellos llaman shelter o housing, ¿no? Y luego, si miramos componentes indirectos como los muebles para las casas, etcétera, etcétera, llegamos a un 37-38%. El segundo peso con más componente en el IPC americano es la alimentación, el food, y es un 14%. Con lo cual, lo que tienen claro las autoridades americanas es que para parar la inflación tienes que parar el inmueble. Y, por ejemplo, países como Japón, que tienen un yen, digamos, que se ha debilitado, que importan toda la energía y que deberían tener una inflación muy alta, solo la tienen del 3%. ¿Por qué? Porque mantienen al inmueble bajo control. Entonces, en Estados Unidos claramente el objetivo es parar el inmobiliario, y este parar el inmobiliario, más que hacerlo las subidas de FED de los tipos de la FED, lo hace el hecho de que el tipo a 30 años ya esté en el 7,3%. Con lo cual, esto hace ser, digamos, favorable. Su economía va a seguir fuerte, la demanda sigue muy fuerte, pero no solo allí, sino aquí también. Pero sobre todo, solo con que se vean que los datos de inflación bajan décimas este año y una forma ya más prolongada el año que viene, con eso es más que suficiente para mantener un discurso y no subir los tipos en demasía, ¿no? Pensemos, la subida de tipos afecta desde el momento cero a los bonos, ¿de acuerdo? Pero no a las bolsas desde el momento cero. La afectación negativa para las bolsas pasa cuando los tipos de interés a corto plazo superan el 3,5. Entonces, es muy importante tener una idea de en Estados Unidos que van a superar ese 3,5, durante cuánto tiempo se supera hasta la vuelta al 3,5. Eh, Tengo muy poquito tiempo, pero me gustaría preguntarle también por estrategia. ¿Sigue siendo más atractivo el value que el growth? Lo digo porque si los bancos centrales empiezan a levantar el pie del acelerador, ahí podremos ver cierta recuperación del growth. Pues mira, muy buena la pregunta y te digo, hoy además es un día fantástico. Hoy, día 9 de noviembre, se cumplen 2 años del año 22 justos desde que empezó el ciclo Value, ¿de acuerdo? El ciclo de Value empezó el día de la vacuna de Pfizer, que fue el 9 de noviembre, con lo cual del 20, hoy son 2 años. Entonces, durante estos 2 años, el varapalo que el value le ha metido a growth ha sido impresionante. El último dato que vi, solo por ejemplo, el MSCI Europe, el europeo value, contra el MSCI Europe Growth, ha ganado un 26,5% más el value que el growth. O sea, ha sido tremendo. Entonces, ahora llevamos 2 años y ciertamente la pregunta es, ¿y cuánto tiempo más le queda al ciclo value? ¿No? A ver, aquí hay dos temas. Históricamente estos ciclos duran de media más 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Lo máximo que ha durado un ciclo value son 8 años seguidos, haciéndolo bien el value. Ahora, de momento, nosotros, por ejemplo, que mantenemos una clara estrategia value, no la vamos a cambiar como mínimo durante un año más, como mínimo. ¿Por qué? Porque los tipos no han dejado de subir, van a seguir subiendo durante el año que viene. Recordemos, máximo de tipos el año que viene, tipos cortos, y máxima de inflación este año en el que estamos, con lo cual,
mientras los tipos de interés sigan subiendo, el value lo va a hacer mejor. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es, mientras sigan subiendo los tipos, no compramos duraciones largas. Esto vale para la renta fija, ¿de acuerdo? Pero número dos, vale para la renta variable, porque growth en renta variable son duraciones largas. Al final, son aquellas empresas que en vez de tener los beneficios ya hoy y mañana y tal, la mayor parte de beneficios los tienen a futuro y por eso una subida de tipos les afecta más en su valor actual. Entonces, nosotros mantenemos el value, llevamos 2 años, hoy es un aniversario, le puedes dar a la campana, porque es justo hoy, pero queremos que como mínimo le queda un año más y es posible que le quede bastante más. Tendremos que ver si el varapalo que el value le está metiendo al growth sigue siendo tan importante como ha sido en estos 2 años y va a depender todo del ritmo, ¿no? Pero de momento nosotros no compramos ni renta fija de larga duración, ni compramos renta variable de larga duración, es decir, growth, hasta como mínimo dentro de un año y luego veremos. Ya sé que han caído mucho las empresas de tecnología, pero va mucho más allá, ¿de acuerdo? Sus resultados tampoco son de los mejores. Muchas de estas empresas están acusando que el exceso de que tuvieron durante el virus ahora lo están perdiendo, con lo cual ahora el momento en beneficios está en otros sectores y luego el efecto de valoración que acabamos de decir que continúa muy claro. Enhorabuena por los éxitos, Jaume Puig, director general de GVC Gaesco. A seguir igual de bien. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. 12:27 de la tarde, hacemos una breve pausa. Vamos con Momentum de la economía y los mercados. Enseguida nos esperan ya Munes Melgar.